venga. ¿Cuáles son las fuentes de energía en México? ¿Qué importancia tienen los hidrocarburos? ¿Qué es el INDAVI? Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos al maestro Daniel Charis Carrasco. Él cuenta con diferentes especialidades y maestrías, ha sido conferencista a nivel nacional e internacional, pero destacamos que es uno de los capacitadores más sobresalientes del INDAVI. Dentro de su trayectoria gremial, destacamos que es expresidente de CIBEVAC, el Colegio del Estado de Veracruz, y exrepresentante de su región ante FECOAL. Actualmente forma parte de la planilla Nuevo Enfoque, que buscará ganar las elecciones en el próximo mes de octubre. Lo hemos invitado esta noche para hablar sobre evaluación de terrenos que tienen como propósito proyectos energéticos y de hidrocarburos. Así que vamos a conocer al maestro Daniel Charis, quien nos ayudará a entender un poco más sobre cómo evaluar los bienes de la nación. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. En esta ocasión, como ya lo dije en la introducción, estamos con el maestro Daniel Charis Carrasco, que bueno, pues es un evaluador multidisciplinario, pero bueno, una de sus características destacadas es que es uno de los capacitadores más importantes de INDAVI. Entonces lo hemos invitado para hablar sobre algunos temas de INDAVI, hidrocarburos, avalúos de especialidad y bueno, pues bienvenido Daniel, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Oh, pues muchas gracias, Francisco. Y pues bueno, primero que nada, un saludo a toda tu audiencia. Y te agradezco a ti por la invitación. Y pues para mí es un placer estar en este espacio. Gracias. Oye, pues ya entrando así directo, así en materia, tú que haces evaluados de INDAVI, eso, ¿podrías comentarnos, yo he visto en tus ponencias que tienes esa información de cuáles son las fuentes de energía en México y a lo mejor algún comentario así, porque pues luego en las noticias vemos, pero pues sabes que en las noticias siempre tienen este lado político, o sea, que ya sabemos el que está Sí. en poder, lo que va a decir y el que está en la contra, lo que va a decir, pero que si la eólica, que esto, pero realmente son muchas, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes fuentes de generación de energía en México? Sí, gracias, Francisco. Pues mira, fíjate que en el tema energético, como tú bien dices, pues es un tema bastante controversial. La verdad es que, pues bueno, los políticos pues lo ocupan mucho en el tema de campañas y pues a lo largo de la historia. Pues bueno, siempre es un tema muy controversial, ¿no? Tiene, como bien dice, sus posturas a favor, en contra de la privatización de empresas públicas, etcétera. Entonces voy a tratar de ser muy objetivo cuando toquemos alguno de esos temas, ¿no? Y en el tema de energía eléctrica, nosotros, pues bueno, tenemos a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? La Federal de Electricidad, pues bueno, ella se encarga de generar la energía o qué porcentaje de energía se encarga de generar la CFE, el 50% más o menos de lo que se consume en el país, ¿sí? De ese 50%, pues bueno, existen distintas fuentes de energía, ¿no? Y la principal son las termoeléctricas, en el que, pues bueno, se utilizan combustibles fósiles precisamente para generar la electricidad. Y el otro 50% que no genera CFE, pues lo genera el sector privado, ¿sí? Ya sean empresas que generan electricidad para venderlo propiamente a la CFE y por ende a nosotros, los consumidores finales, pero también hay un porcentaje importante que genera electricidad para autoabastecimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, ese otro 50%, pues realmente es un porcentaje muy fuerte en el tema de energía eléctrica, ¿no? O sea, que se genera. Y hay un porcentaje menor ahí, cercano al 1.5%, si mal no recuerdo, que genera Pemex también de energía eléctrica, ¿no? Pero realmente es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces digo, si quisiéramos saber quiénes generan energía en el país, el 50% CFE y para hablar en números redondos, el 50% del sector privado, perdón, ¿no? Y en el tema de las fuentes de energía, igual vamos a ver que entre el 40 y el 50% se genera a través de las termoeléctricas, ¿no? Que es, como lo comentaba, quemando un combustible fósil, ¿no? Y hay otros porcentajes, por ejemplo, que genera las hidroeléctricas, que es a través de las presas, que es más o menos un 15%. Vamos a decir, de estas energías limpias, es un porcentaje importante. Y el otro 15% de energías limpias lo genera más o menos mitad y mitad, lo que son plantas o granjas fotovoltaicas
y parques eólicos, ¿no? Entonces estamos hablando que de energías limpias en esos tres rubros, hidroeléctricas, o granjas fotovoltaicas y parques eólicos, se genera más o menos un 30%. Y el otro 20% de generación, pues bueno, es a través de energía nuclear, energía geotérmica, carboeléctricas, turbogás, entre otros, ¿no? Pero pues bueno, vamos a decir que entre renovables y no renovables, vamos a decir que estamos en ese porcentaje, ¿no? Un 50% utiliza un combustible fósil, una termoeléctrica, y el otro 30% son energías limpias, ¿no? Y el otro 20% pues sí está combinado un poquito entre energías limpias y renovables, y no renovables, perdón. Oye, y bueno, de esto como dos preguntas, a ver si más o menos entendí bien. Por decir, decías Sí, que 50% la CFE y 50%. ¿Es una parte de es- de la política pública del gobierno actual que quiere elevar la producción de CFE como al 60-40, ¿verdad? sí, Que sí, lo así es. cual, o sea, sin el tema componente político, yo he visto que hay empresas así que manejan lo que es así como el capitalismo de Estado, o sea, por decir Gazprom en Rusia, que sí, la mayoría es del Estado porque ellos lo ven como seguridad nacional, o sea, no puede ser la mayor pues, la mayoría es del Estado, pero sí acepta, ¿no? Y más o menos son como 60-40, entonces en una de esas no está tan disparatado, ¿no? Como política pública, decir, yo quiero de alguna forma tener casi dos terceras partes, ¿no? Sí, fíjate que de hecho en esta parte, como bien dices, digo, y siendo bien objetivos, ¿no? Por ejemplo, en el 2018, bueno, hablando un poquito, me voy a meter ahí también en el tema de hidrocarburos, porque está también muy relacionado. Por ejemplo, en el 2018 nosotros importábamos, me refiero como país, cerca del 78% de las gasolinas y diésel, ¿no? Un porcentaje altísimo, era lo que importábamos de lo que se requiere del consumo nacional, el 78% más o menos era lo que importábamos. Ahora en el último año, en el 2024, que es el dato pues, del año terminado, concluido, pues estamos importando entre un 55 y un 57%, es decir, bajamos un 20% la dependencia en cuanto a la importación de gasolinas. Ahora, en el tema, por ejemplo, eléctrico, lo que comentabas entre la participación pública y privada, sí, de hecho lo que busca CFE, si mal no recuerdo, en este momento es llegar al 54% de generación eléctrica por parte de la CFE y el restante que sería, ¿qué? 46%, pues parte del sector eléctrico, ¿no? Sí se trata, sí es una política pública que CFE aumente su participación y de hecho la última reforma que hubo a las leyes, lo que básicamente hicieron estas reformas es, bueno, como lo plantea el gobierno es, pues bueno, todas estas empresas que antes se llamaban productivas del Estado, CFE se dividió en N cantidad de este tipo de empresas, es volverlas a juntar en una gran empresa que es CFE. Y pues bueno, ¿para qué? Para robustecerla, para darle mayor solidez, una estructura muy vertical y pues bueno, con esa reforma, pues darle mayor impulso a la generación por parte de CFE, ¿no? Entonces, yo no lo veo como una política mala, sí lo veo como un reto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque CFE desafortunadamente, pues no quiero generalizar, pero sí presenta rezagos en muchas plantas, ¿no? Entonces sí es complicado a veces en esa parte buscar esa independencia en el sector eléctrico, ¿no? Y en el de hidrocarburos, pues bueno, si quieres, ahorita lo platicamos, pero sí es un poquito más complicado, ¿no? Pero en el eléctrico, creo que es una buena política que pues, CFE aumente su participación en el mercado, ¿no? Y lo va a hacer de manera gradual, porque tampoco puede cortar de tajo, pues, a las empresas privadas, ¿no? Y las empresas privadas, digo, me estoy extendiendo un poquito, pero lo que he observado es que le están apostando más a las energías renovables, ¿no? O a las energías limpias. CFE, pues bueno, depende mucho de las termoeléctricas y también depende mucho de las hidroeléctricas, ¿no? Pero también creo que va a empezar a aumentar su participación en las energías renovables. Ok. No, fíjate que no sé así tanto, pero una vez en la maestría hice una exposición así del petróleo y eso, y me acuerdo que
en el 18, o sea, sobre, consumíamos 1 millón de barriles de gasolina al día y producíamos 35, 355,000, ¿no? Y Sí, luego ya según en la campaña y eso llegaron a decir, no, vamos a alcanzar la soberanía, o sea, vamos a producir y refinar y consumir 1 millón, o sea, ya no vamos a comprar. Y en la exposición para la maestría encontré que solo como 6 o 7 países tienen esa condición, o sea, decir, yo sí, extraigo mi petróleo, lo refino y produzco mi gasolina, ¿no? Incluso Rusia no lo tenía, o sea, estaba como al 80% y este expositor, o sea que Rusia en ese momento tenía 26 refinerías en obra, 13 nuevas y 14 en reconfiguración, porque quería llegar, o sea, no puedes ser superpotencia si no sí, tú produces, ¿no? O sea, quería llegar a ese estatus, ¿no? Estados Unidos y otros, no me acuerdo así, pero es... Entonces cuando me dijeron eso de México, yo decía, no puede ser, o sea... Y bueno, no, pues la refinería ahorita sí ha ayudado porque hace como 150,000, ¿no? Al día y se esperaba que sea 300 o 350, ¿no? Pero bueno, digamos que se ha ido recuperando terreno, ¿no? sí, Entonces, pues si las grandes potencias lo hacen como política pública, sin entrar en temas de política local o de partidos, o sea, pues no está mal, ¿no? Recuperar un poco, balancear, ¿no? Fíjate que, pues ya, perdón, me voy a extender, amigo. En adelante. 1937, cuando Lázaro Cárdenas funda la CFE, dijo, si dejamos la generación de energía eléctrica a la iniciativa privada, solo van a llevar luz a donde sea negocio, ¿no? Entonces, por eso Sí, la parte social, o sea, el Estado tiene que estar involucrado, ¿no? Pero bueno, sí. pues como ven, amigos, la entrevista va a estar muy nutrida. Bueno, bueno, más o menos la pregunta dos es si el petróleo vemos que hay una narrativa hoy en día, pero bueno, ya lo estamos respondiendo, ¿no? En el sentido que para no decir de México, lo voy a decir en el gobierno de Estados Unidos. Ganó Trump y la oposición le dice que es petrolero, que apuesta a las energías. Pero si hubiera ganado Kamala Harris, Trump le estaría diciendo, deja el petróleo, mete energías nuevas, o sea, golpear al gobierno en turno con lo que no está. Pero yo por decir, una vez vi una investigación que decía, es que no, nunca, o sea, no hay almacenamiento, bueno, otra pregunta sería esa, no hay mucho almacenamiento de energía, ¿no? Como se produce, se va consumiendo. O sea, no puedes almacenar energía para un día, ¿no? Sería incosteable, ¿no? Creo que el país que Sí, más tiene es como 10%, o sea, de su consumo por día. Entonces, por decir, cuando dice, no, supongamos que hicieras la energía a todo paneles solares que te alcanzara a abastecer, o sea, aunque cubrieras el país si no tienes almacenamiento, en la noche no funcionaría. O sea, claro, cuando lo dice así, es que en la noche no funciona, pues los políticos se ríen y vean este político. Pero decía este investigador, no puede, por eso se usan las de ciclo combinado, etcétera, porque en la noche no sí, funcionan esas, ¿no? Si es real sí. esto, este comentario. Sí, sí, fíjate que sí, lo que dices es algo muy cierto, ¿no? Y va, y ahí, por ejemplo, lo que siempre se nos dice, ¿no? Que tenemos que hacer la transición a energías renovables o energías limpias, ¿no? La verdad es que es complicado, por lo que acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, generar energía solar, pues bueno, durante el día es un muy buen negocio y pues bueno, es una inversión inicial fuerte, pero pues vaya, la tecnología ha ido avanzando tanto que pues bueno, te permite abaratar costos en los sistemas o en las granjas fotovoltaicas, ¿no? Pero el problema es en la noche, como bien dices, ¿no? Que no hay energía solar. Entonces, ¿qué haces? Pues algunas granjas de fotovoltaicas, pues lo que hacen, sí, tienen sus baterías de respaldo, pero pues es algo para ciertos momentos muy críticos y no es en todas las granjas fotovoltaicas, o sea, son solo en algunas, por ejemplo, me tocó a mí en Baja California que me platicaban eso, ¿no? Visité un parque fotovoltaico o granja y me decían eso, bueno, aquí el tema es de que pues estamos tan aislados que necesitamos nosotros de estas baterías. ¿Para qué? Para que en la noche, cuando no haya sol, pues bueno, podamos suministrar energía eléctrica, ¿no? Pero son casos aislados, no es una generalidad. Y ahora, la verdad es que siempre se nos dice, sí, efectivamente el petróleo se nos va a acabar. No sabemos cuándo, ¿eh? Pero se nos va a acabar en algún momento. Pero te soy honesto, yo creo esta transición energética cuando se dé,
creo yo, al menos de mi perspectiva, es que no va a ser por un tema de que se acaben las reservas, ¿eh? O sea, tal vez estoy diciendo algo que va a salir alguien a decirme, no, no es cierto, que no sé qué, sí se van a acabar. Sí, sí, no estoy diciendo que no se acaben, sí se van a acabar, pero lo que voy es de que si hacemos esta transición al 100% a energías limpias, no va a ser por un tema de que se acaben las reservas, sino va a ser por un tema ambiental, ¿sí? Por los efecto invernadero, toda la contaminación, en fin, ¿no? O sea, ya afectaciones, calentamiento global, ya afectaciones a la salud humana. Yo creo que eso va a ser lo primero que nos está o nos va a empujar a hacer esa transición al 100% antes de que se acaben las reservas, ¿eh? ¿Por qué? Porque mira, la verdad es que la tecnología cada vez avanza más. Hace pues 50 años, por ejemplo, las profundidades a las que están perforando hoy es impresionante. Las técnicas de perforación que utilizan también pues se han mejorado. Entonces, cada vez pueden extraer petróleo a mayor profundidad y de mejor manera, ¿no? De una manera más eficiente. Y por ejemplo, campos en tierra que habían estado abandonados por años, que ahora me refiero a campos o pozos petroleros, perdón, que habían estado abandonados por años. ¿Por qué? Porque ya habían llegado a una profundidad en la que pues ya no existía tecnología para seguir perforando más hacia abajo, ¿no? Más profundo. Pero pues bueno, ahora con los avances tecnológicos, esos campos o esos pozos petroleros pues se han estado reactivando. ¿Para qué? Para perforar a mayor profundidad, ¿no? Y no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Es algo que ha sucedido. Y pues bueno, yo creo que esta transición te vuelvo a repetir, se va a llegar, ¿sí? De hecho, ya, por ejemplo, los coches híbridos o los autos híbridos o los autos eléctricos, pues cada vez son más accesibles, entre comillas, en cuanto a costo. Tenemos ahí un tema, por ejemplo, también con las baterías, que también generan contaminación. Entonces, es un tema bastante complejo, pero creo que sí vamos avanzando al camino correcto, ¿no? Tenemos que buscar ese balance entre combustibles fósiles y energías limpias, ¿no? Pues sí, sí, como dices, es muy, muy, muy complejo, ¿no? Sobre todo, por decir, creo que el 1% de los autos que se venden cada año en México son híbridos. Entonces, Sí. imagínate esa transición, ¿no? Yo a veces digo, aunque quizá en el 2050, 60 ya va a estar todo cambiado, yo te aseguro que para el 2080 en algunos lados del campo van a seguir usando gasolina, ¿no? Así es. Sí, totalmente. Yo también pienso lo mismo. Es muy complicado. Todavía en el tema, por ejemplo, social y económico, pues sí, impacta mucho, ¿no? Y sí, vamos a tardar todavía. Pero bueno, después de ya hacer algunos comentarios sobre todo lo energético, ya entrando más, el suelo, ¿qué papel juega en estos proyectos energéticos o de hidrocarburos? ¿Y cuáles son los tipos de IO para ir entrando ya en materia, maestro? Perdón, me repites la pregunta, Francisco? Perdón, es que se perdió un Eh, poquito al principio. no, pues ¿cuál es el papel del suelo en los proyectos energéticos? El suelo, ya. Ajá. ¿Y cuáles son los, no sé, los problemas más comunes? O hay tipos, ¿no? Agostadero y otros. Claro, sí, 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 sí. Fíjate, Francisco, que en el tema para desarrollar cualquier proyecto de infraestructura, pues bueno, una de después de hacer todos los análisis costo-beneficio y todo lo que te necesitas para desarrollar cualquier proyecto, pues bueno, ya al momento de decir, bueno, ok, sí es factible realizar un proyecto de cualquier tipo, este te topas con que pues tienes que desarrollar el proyecto pues en un lugar, en un sitio, es decir, en una fracción de tierra, ¿no? Y ahí es donde fíjate que muchos proyectos se detienen o avanzan, ¿sí? Y el éxito de los proyectos, aparte de toda la etapa de planeación, una parte medular es esta parte del suelo, ¿no? Entonces es muy importante. Mira, te puedo citar muchísimos proyectos que se han cancelado por un tema de que no pudieron adquirir el terreno, ¿no? Voy a hablar de manera general, carreteras,
autopistas, aeropuertos, ampliaciones de puertos también, por ejemplo, zonas industriales, parques industriales, empresas grandes. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, o me llamaba la atención, y otro tipo, ¿no? Agencias de coches, en fin, también no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Es un tema muy controversial. Te quería platicar un caso muy particular, muy rapidito. Sí, Por sí, a ver. ejemplo, va ligado con el tema del suelo, ¿no? Este, ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en Veracruz? Pues tenemos un aeropuerto, es funcional hasta este momento, y había un proyecto precisamente de ampliar ese aeropuerto, ¿no? Ah, bueno, pues perfecto. Entonces se empieza a consultar, obviamente, pues lo más lógico es que, pues donde está ese aeropuerto, pues se busque los terrenos contiguos al mismo, ¿no? El tema es que ya había en uno de los lados había o ya hay un fuerte desarrollo habitacional y pues había otros lados que tenían un tema ambiental ahí muy característico que no podía construirse ahí, entonces te limitaba únicamente a un lado de los terrenos, ¿no? Pues cuando llegan ahí a negociar o algo, pues obviamente los propietarios al saber que es el único lugar o es el único lado al que puede crecer el aeropuerto, pues obviamente las demandas que piden pues son millonarias, ¿no? Entonces, totalmente fuera de mercado, totalmente fuera de cualquier análisis financiero o algo, simplemente ellos dijeron, pues no tienes para dónde hacerte, entonces pues yo te voy a pedir tanto dinero, ¿no? Y eso sucede, digo, ahorita puse un ejemplo como este, pero sucede en cualquier proyecto, ¿no? Sucede en las carreteras, en las autopistas, por ejemplo, una carretera que vas a ampliar. Pues la tienes que ampliar sí o sí donde está la carretera actual, ¿no? Salvo que hagas algún libramiento o algo así. Pero entonces el tema del suelo se vuelve fundamental, ¿no? Bueno, voy a tocar un caso también controversial en el aeropuerto de Texcoco, en el primer aeropuerto que se iba a hacer en la Ciudad de México. Los terrenos donde se encontraban, pues eran terrenos ejidales y fue todo un tema ahí para la adquisición. Al final de cuentas se tuvo que reubicar el proyecto, ¿no? Entonces, son proyectos que no se hicieron, por ejemplo, ¿no? En su momento. Entonces, es fundamental el tema del suelo y ahí va muy ligado con el tema social. Y pues bueno, sí, efectivamente existen diferentes clasificaciones de suelo, ¿no? Pues podemos tener terrenos urbanos, terrenos industriales, comerciales, etcétera, dentro de una ciudad, ¿no? Pero ya cuando nos salimos de la ciudad, que es donde normalmente se desarrollan ese tipo de proyectos, pues bueno, vamos a encontrar terrenos de agostadero, que son los que se dedican a la producción ganadera pues sí, ganadera principalmente, o los terrenos agrícolas, que se dedican a la producción de un producto, valga la redundancia, agrícola como alimento, por ejemplo, maíz, frijol, arroz, etcétera, ¿no? Cualquier producto agrícola. Y dentro de los agrícolas, por ejemplo, tenemos los que tienen sistemas de riego con todos sus permisos, concesiones, etcétera, y los terrenos, por ejemplo, que se dedican a la producción agrícola, pero solo dependen de las lluvias de temporal, ¿no? En fin, digo, existen los terrenos con influencia urbana, los terrenos en transición también, que son aquellos que están cambiando de uso de suelo. Principalmente vamos a encontrar esos tipos usos de suelo y obviamente cada uno tiene sus características muy particulares y sobre todo económicas, ¿no? Todas tienen valores distintos. Y por ejemplo, tú impartes un curso que es así, evaluación de terreno, o sea, de metodología de Indavid, ¿no? Como si eres un capacitador. ¿Cuál sería Sí. hacia grandes rasgos, la metodología de Indavid? O sea, tienes que hacer qué, como un corredor de valor o avalú maestro, ¿de qué? ¿Cómo es? Mira, fíjate que, bueno, el Indavin tiene distintas metodologías dependiendo de lo que tú quieras evaluar, ¿no? Parte o gran parte de las metodologías se basan en una es la de valor comercial, que es la metodología para determinar el valor comercial. Son Todas las metodologías son 17 las que están publicadas. Creo que tengo entendido que si quieren o necesitan publicar 22 metodologías, pero hasta el día de hoy están publicadas 17. Las pueden consultar en la página del Indavin, indavin.gov.mx. Las pueden descargar. Y estas metodologías están alineadas a los estándares internacionales de evaluación, ¿sí? Entonces,
Son metodologías, la verdad, bastante buenas, son muy estructuradas, tienen un orden que yo la verdad considero muy bueno y sobre todo le dan la libertad al evaluador de poder realizar su trabajo como él lo hace, ¿no? O sea, con toda su expertise, con toda su capacidad, sí le da esa apertura. Cierto, la metodología te dice qué paso seguir, pero no te encajona solamente en algo, ¿no? O sea, sí te da la libertad de poder desarrollar la técnica y la profesión evaluatoria, ¿no? Y pues bueno, dentro de las metodologías como la mencionaba, está la de valor comercial, la de avalúos maestros. Para el tema energético, por ejemplo, existe una metodología que se llama, bueno, metodología para determinar los valores promedios de la tierra y el valor de oportunidad para proyectos energéticos, ¿no? Entonces, sí, en el caso de proyectos energéticos, ¿qué, por ejemplo, es lo que tenemos que tomar en cuenta para desarrollar un avalúo? Voy a hablar en específico ya de un avalúo de valor de oportunidad, ¿no? Para proyecto energético. Lo primero que tenemos que saber es el valor comercial de ese inmueble, ¿no? Lo que estamos analizando. Pero aparte del valor comercial, la metodología nos dice que existen atributos que no están considerados en ese valor comercial y que nosotros tenemos que considerar para dictaminar ese valor de oportunidad. Y pues bueno, ¿cuáles son esas características o esos factores? Las enumero: es plusvalía, idoneidad, afectación a porción remanente, gastos de reubicación y daños y perjuicios. ¿Qué quiere? Voy a empezarlos a explicar. Idoneidad, ¿qué es? Bueno, el valor comercial, cuando nosotros hacemos un avalúo en el momento exacto en el que estamos haciendo la visita física, en lo general, ¿no? El factor de idoneidad para el valor de oportunidad nos dice que yo tengo que considerar, perdón, de plusvalía, me dice que yo tengo que considerar la plusvalía que va a generar el proyecto que se va a desarrollar en esa zona en X cantidad de tiempo o a lo largo de los años, ¿no? O una vez concluido ese proyecto, va a generar o se espera que genere una plusvalía. Claro, no todos los proyectos, perdón, generan plusvalía, pero sí hay muchos proyectos que generan plusvalía, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer un análisis de mercado en el que pueda determinar cuánto vale el terreno al día de hoy, pero cuánto va a valer cuando tenga ese proyecto energético ahí, ¿no? Si hay un aumento en el valor, pues bueno, obviamente yo tendré que considerar esa plusvalía que va a generar al día de hoy, ¿no? El otro factor es idoneidad. ¿Qué es lo que tengo que considerar en este factor de idoneidad? Bueno, todos los proyectos parten de un análisis costo-beneficio y las empresas o el sector público, también el gobierno, también realiza estos análisis costo-beneficio. Y en la idoneidad, básicamente lo que quiere decir es que eh, los terrenos cuentan con características que lo hacen idóneo y que solamente tienen la capacidad para poderse desarrollarse en ese lugar, ¿sí? Entonces, con base en estos análisis costo-beneficio, vamos a decir que el proyecto me va a decir hasta cuánto pueden pagar por realizar el proyecto ahí, ¿sí? Y todo va relacionado al análisis costo-beneficio, ¿no? O sea, sí es un tema, yo creo que ese es uno de los puntos o factores principales para determinar este valor de oportunidad, ¿no? El otro factor es, por ejemplo, la afectación a la porción remanente. Supongamos que tenemos un terreno que lo partimos en dos, ¿no? Y de un lado quedó, por ejemplo, vamos a suponer que es un terreno agrícola donde se tiene sistemas de riego. Y de un lado, por ejemplo, tenemos la presa donde se extrae o el canal de donde se extrae el agua Por para agua. regar. Y la otra mitad, pues obviamente ya la vamos a tener que dejar sin regar porque tendríamos que hacer una infraestructura ahí muy particular o algo, y que pues bueno, nos va a llevar ciertas complicaciones, ¿no? Vamos a irnos al extremo de que ya no Sí. se va a poder regar la otra Ajá. mitad, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí por ejemplo, yo tendré que evaluar esa afectación a esa porción remanente. Por decir un ejemplo. El otro factor, el cuarto, es los gastos de reubicación, Oye, y ¿sí? esa, perdón que Dime, dime. interrumpa, No, no, dime. esa afectación a la porción remanente, o sea.
por decir, la parcela tenía riego y producía como una parcela, ¿no? De riego. Le quitas la mitad para lo que sea y deja la otra. Pero ahora ya no tiene riego, ahora ya bajó a temporal. Entonces hay Así que es. sacar como los flujos de como el caso hipotético y cuánto Así es. quedó y la diferencia, traerla a valor presente y pagársela, ¿no? Ándale, lo dijiste muy bien, exactamente. O sea, es un lucro cesante. Bueno, ¿sabes qué? Ya no lo Ajá, voy a poder explotar sí, como un terreno agrícola de riego. Por lo tanto, mi producción va a bajar, ¿no? La voy a poder seguir explotando tal vez como un sí, sí, terreno agrícola de temporal, sí, pero sí. no como, pero ya no como un agrícola de riego, ¿no? Sí, excelente ejemplo. Y sí, así se realiza también. El otro factor, bueno, que te quería platicar era el cuarto, ¿no? Los gastos de reubicación. Supongamos que una familia vive en ese terreno y va a desarrollarse, por ejemplo, una refinería, ¿no? Vamos a irnos en ese ejemplo. No, pues ¿sabes qué? No puede estar la persona ahí cerca de la refinería o justo donde está su casa, justo ahí va a pasar un gasoducto o cualquier tema de estos, ¿no? Entonces, pues bueno, el valor comercial, ¿qué es lo que incluye? Bueno, pues el valor de la casa y el valor del terreno, ¿no? Pero no estás tomando en cuenta que esa familia pues ahora se va a tener que mover de casa, va a tener que construir una casa en otro punto, va a tener que gastar en mudanza, en gastos de escrituración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos esos gastos por reubicación se consideran en ese factor. Y el último, pero no menos importante, son los daños y perjuicios, ¿sí? En la plática que daba en Guadalajara, yo les ponía el ejemplo, ¿no? Imaginen que hay un taller de metal mecánica, ¿no? Con maquinaria, etcétera. Bueno, pues le puedes pagar el valor del terreno, el valor del inmueble. Si se puede mover la maquinaria, bueno, pues tendrás que pagarle, o me refiero a la empresa o el gobierno, tendrán que pagarle los gastos por reubicar esa maquinaria, etcétera, ¿no? Pero para volver a montar ese taller en X punto, pues probablemente en el mejor de los casos le tome 3, 4, 5 meses. Así, digamos que construyen rapidísimo o ya tenían Mm. listo el taller, etcétera. Entonces, pues bueno, ese tiempo que no va a poder producir su taller, pues se lo tienen que pagar, ¿no? Y todos estos factores, pues no están incluidos en el valor comercial, ¿no? Entonces, la metodología de Inavi nos dice pues bueno, tienes que considerar estos factores para pues para pagarle a las personas afectadas, ¿no? Y la única limitante que te pone es que siempre y cuando no se convierta en una pérdida para la persona o la empresa que desarrolla el proyecto. Es decir, que el análisis costo-beneficio pues siga siendo rentable, ¿no? Siga siendo positivo. Ok. No, pues qué interesante. Eh, o sea que para ser, pues sí, obviamente, evaluador de Indavín, sí necesitas tener tablas, ¿no? De muchos conocimientos de la evaluación para poder evaluar así todas estas particularidades. Sí, sí. Fíjate que es bastante, a mí la verdad me apasiona mucho el tema de la evaluación y el tema de evaluación de bienes nacionales también es bastante, a mí me encanta, la verdad, es bastante apasionante. Y como bien dices, o sea, por ejemplo, en el tema energético, pues bueno, tiene ciertas metodologías, ciertos procedimientos, lo que acabamos de platicar ahorita. Pero, por ejemplo, también existen de otro lado otros proyectos que no son energéticos, por ejemplo, carreteras, les platicaba hace rato, en el que están contempladas otras metodologías, ¿no? Que por ejemplo pueden ser los avalúos maestros, ¿no? Que hay, por ejemplo, vas clasificando por subtramos de acuerdo al uso de suelo que tenga en esa zona y vas determinando valores para cada uno de esos subtramos, ¿no? ¿Y qué valores determinas, no? A diferencia de un valor comercial en el que determinas un valor único. En los avalos maestros, por ejemplo, lo que determina son rangos de valores. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, la empresa o el gobierno pues pueda negociar dentro de ese rango de valores pues bueno, puedan adquirir la mayor cantidad de tierras posibles, ¿no? Para desarrollar su proyecto. En el caso del aeropuerto, se salía por arriba del rango más alto mucho, mucho, ¿no? Por mucho, sí. Entonces, prácticamente les dejaban, ahora sí que más bien no les dejaban rango de negociación, les decía, por decir un número, no, pues sabes que al avalo maestro resultó, voy a decir cualquier número, entre 1 y 10, pues yo quiero 1,000, ¿no? Por decirte cualquier número, ¿no? O sea, o 10,000, lo que sea. Entonces sí, digo, la verdad es que ahí es donde se complica. Digo, volviendo a la pregunta de hace unos minutos.
la importancia del suelo es fundamental, ¿no? Y sobre todo este tema de la adquisición de tierras. Ok, bueno, y por ejemplo, como este programa está dedicado a estudiantes, Sí, sabemos que cuando, lo más probable, así como cuando eres ingeniero, arquitecto, que sales y eres residente de obra, pues lo más probable es que entres a trabajar a un despacho que haga avalúos para la notaría, catastro o de unidad de evaluación, Infonavit, etcétera, ¿no? Y así está es. bien, ¿no? Pero, pues muchos estudiantes así, bueno, si tu papá es notario y está estudiando evaluación, pues probablemente ya necesitas más bien prepararte para montar un buen despacho, pero Claro. si de repente no tienes a veces, no sé, los contactos o no estás tan involucrado en el medio, todo el mundo dice, no, los inmuebles, quiero hacer el avalúo de este terreno de 200 millones de este condominio, etcétera. Y sí, está bien, pero también que los estudiantes sepan que hay un mundo de la evaluación que no tiene nada que ver con esos avalúos de inmuebles comerciales, sino de especialización, ¿no? Como los avalúos de Indavín, ¿no? Muchos peritos tienen su registro de Indavín. Hay unos temas, por ejemplo, que en lugar de hacer la clásica tesis de algo de inmuebles, no, el lucro cesante, ¿no? Como este terreno, etcétera. Entonces, yo por Sí. decir, me hubiera gustado de que de chavo, para no dedicarme tanto y que alguien me dijera, busca una rama de la especialización que te guste, ¿no? Ya sea o empresas o esto, bienes aeronáuticos, porque en la especialización, generalmente en las más difíciles hay menos gente, ¿no? Se puede cobrar mejor, no hay tanta competencia. ¿Tú qué les podrías comentar así a los estudiantes que busquen algo distinto a lo tradicional de catastro o comerciales de banco, ¿no? Sino de todas estas ramas que hay. Claro, fíjate que la verdad es que la evaluación es una profesión, a mí la verdad es, pues la amo, la adoro, pues es la que me da sustento a mí y a mi familia. Y pues bueno, la verdad es que estoy muy agradecido con esta profesión, es muy linda la verdad. Y pues bueno, en el tema de la especialización, como bien dices, sí, la mayoría de nosotros empezamos con el tema de inmuebles. Yo creo que, y con con los ejemplos que acabas de decir, ¿no? Evaluación catastral o, por ejemplo, para crédito garantizado a la vivienda, etcétera. Y no está mal. Yo también sigo realizando este tipo de avalúos comerciales a clientes particulares y es algo que yo combino con el tema de bienes nacionales, ¿no? Claro, a lo largo de estos años, pues bueno, ya cada vez pues hacemos menos ese tipo de trabajos y atendemos más otro tipo de trabajos más especializados, ¿no? Y la recomendación que yo le daría a los jóvenes es que, pues bueno, empiecen con el tema de inmuebles, si así lo están haciendo, o por ejemplo, con el tema de agropecuarios también, que es bastante interesante. Yo creo que son los dos más comunes, pero también está el tema de la evaluación de negocios, la evaluación de impacto ambiental. Acabas de comentar también, por ejemplo, la evaluación de bienes aeronáuticos, también está la especial evaluación de activos intangibles. Entonces, exploren también esas otras ramas de la evaluación. Y la verdad, yo que les puedo decir de la evaluación de bienes nacionales, es fundamentalmente a lo que me dedico día a día. Y la verdad es que te da las herramientas para poder realizar pues prácticamente cualquier tipo de avalúo de inmuebles, ya sea urbanos o agropecuarios, ¿no? Entonces sí, es bastante apasionante, es muy bonito y sí, yo les diría eso. Eh, Ahorita, por ejemplo, les platicaba al inicio de la entrevista que las metodologías de Indavin son abiertas, son gratuitas. Entonces, entren a la página de Indavin y no se vayan tanto al tema legal, váyanse directamente a la parte práctica, que son las metodologías. Yo, por ejemplo, aplico las metodologías de Indavin para otros trabajos particulares. Por ejemplo, si voy a realizar el avalúo de una casa habitación y voy a determinar el valor comercial, ocupo la metodología de valor comercial del Indavin. Obviamente le quito toda la parte de bienes nacionales y todo este tema legal, pero esa metodología, si yo sigo esa metodología, me estoy asegurando que mi avalúo está alineado a estándares internacionales de evaluación, ¿no? Entonces, yo les invitaría a eso, a que lean, a que investiguen, le den una ojeada a las metodologías que están publicadas en el Indavin y vayan buscando también por dónde, ahora sí que por dónde los va llevando también la corriente, ¿no? Capacítense, tomen cursos de capacitación, no se encasillen solamente en uno solo. Sí es importante la especialización,
pero esa va a llegar más adelante con los años, ¿no? De momento ustedes como jóvenes, pues, o no tan jóvenes también, pues amplíense, traten de investigar de todo tipo de las especialidades que hay, de todos los tipos de avalos que pueden existir, que pueden hacer. Y ya, ahora sí que la vida los irá llevando a especializarse a uno o al otro, ¿no? Es la única manera de encontrar ese camino, es explorando muchos al principio. Y ya después te vas a ir enfilando al que más, pues, te es redituable, ¿no? Sí, como dices, no, yo también continúo haciendo de evaluación así de catastro y eso, que es como la base, ¿no? Ahí siempre llega un poco de trabajo, aseguras flujo. Y Así bueno, es. pues nadie puede tener tampoco todas las especialidades, ¿no? Generalmente uno acaba con dos o tres, Así y ya es. entre esas dos, tres, si no sale por un lado o por otro. Bueno, pues ya para ir perfilando el cierre de esta entrevista, maestros, me gustaría hacerte tres preguntas más. Una de ellas, bueno, tu carrera gremial, ya tienes muchos años en el CIBEVAC, en Veracruz. También fuiste presidente, después representante de FECOBAL. ¿Qué región es? ¿Veracruz? Es la región 6. La región 6. Y Sí. ahora formas parte de la planilla Nuevo Enfoque que buscará ganar las elecciones del próximo Congreso. ¿Qué nos podrías comentar acerca de tu carrera gremial? Pues fíjate que digo otra recomendación y la voy a contestar de esa manera, ligándola con la pregunta anterior. Otra recomendación que le haría a los estudiantes de la especialidad o maestría en evaluación, de cualquiera, es que se acerquen a los colegios de evaluadores y en particular a los colegios que se encuentran en la FECOBAL, en la Federación de Colegios de Evaluadores. La verdad es que en estos colegios, pues uno conoce a otros evaluadores con igual experiencia y más experiencia también. Entonces también aprendes muchos de ellos, ¿no? Y en el tema gremial, digo, muy particular, contestando a tu pregunta, Francisco, la verdad es que me ha dejado mucho. He conocido a muchísimas personas altamente calificadas. Eso me ha permitido a mí seguirme desarrollando de manera personal también y profesional, obviamente, ¿no? Eso me ha acercado, por ejemplo, también a otros mercados, ¿sí? Y oportunidades laborales en otras ciudades, ¿sí? Entonces, digo, es algo muy padre y muy bonito el tema gremial. Y sobre todo, y creo que lo más importante es, primero, tienes esta sinergia con otros valuadores, puedes trabajar con otros valuadores. Segundo, pues bueno, las amistades, los lazos que formas con estas personas también y con estos profesionales. Y el tema de capacitación también te abre los ojos, te abre el panorama. Si estabas encasillado o nada más enfocado en un tipo de avalúos, pues bueno, se empiezas a conocer otros tipos de mercados, otros tipos de oportunidades, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, y en los cargos que he tenido como presidente, como representante regional y ahora en la planilla, pues lo que buscamos que es, pues obviamente, fortalecer al gremio, ¿no? Porque si le va bien a los colegios, le va bien a la FECOBAL, pues nos va bien a todos los valedores también, ¿no? Ok, muchas gracias, maestro. Y bueno, ya lo mencionaste, y yo, por decir, yo solo he estudiado dos, voy a hacer lo que dices de los documentos técnicos de Indavi. Uno es el PT, ¿no? Procedimiento técnico, MIH, perdón, MIE, algo así, maquinaria y equipo, y el otro es Así es. de herramienta y equipo menor, algo así. Y Sí, cuando hago avalúos de activo fijo para empresas que van a regularizar ante el SAT, que vea que dice que está hecho en base a ese procedimiento, etcétera, o sea, como que la verdad nunca me han ni siquiera ido a hacer ir a rectificar un avalúo, ¿no? Ante SAT, ni menos observación, o sea. Y obviamente, pues los valores son reales, ¿no? ¿De qué serviría el claro. procedimiento? Sí. Entonces, pues sí, aunque, como dice, aunque solo son de observancia general para temas de gobierno federal, si tú aplicas en la iniciativa privada, pues estás como muy bien vestido, ¿no? Técnicamente. Entonces, Así ¿tú es. cuál pensarías de la normativa de Indavid? ¿Las normas internacionales de evaluación, o la CBS, o la norma mexicana de evaluación? ¿Tú cuál crees que es la más completa? Pues mira, la verdad es que los estándares internacionales de evaluación, pues sí son, vamos a decir que la base o el padre de estas normas y metodologías, ¿no? O normatividad en el caso de Indavi, ¿no? Entonces, ellas son las que sientan las bases.
Pero la verdad te soy honesto, aquí en México, yo, por ejemplo, lo que les recomiendo, lo que acabas de hacer tú también, ¿no? Pueden ocupar las metodologías de Indavi, pues para desarrollar sus avalúos, ¿no? Obviamente quitando todo el tema de bienes nacionales, Ajá, etcétera, sí, sí. pero siguiendo el procedimiento ustedes van a poder hacer un avalúo, ¿no? Siguiendo estas metodologías y van a estar alineadas a los estándares internacionales de evaluación, ¿no? Entonces, te puedo decir que los estándares internacionales de evaluación están muy completos, son muy buenos. Creo que es una buena base para todos nosotros. Las metodologías de Indavin también y la norma mexicana, bueno, creo que ahorita no estoy seguro si ya está actualizada, pero pues bueno, también está alineado a los estándares internacionales de evaluación, ¿no? Entonces creo que las tres están muy bien estructuradas. Las metodologías de Indavin creo que son un poco más prácticas, pero bueno, tanto la norma mexicana como los estándares de Indavin o la norma de Indavin, pues está alineado con los estándares internacionales, ¿no? Con las IBS y las IBS. Ok. Bueno, maestro, pues básicamente no fue una entrevista lineal, pero ya pasamos por todos los temas. Pues salvo que desees agregar algo más. Gracias. Sí, no, pues primero que nada, Francisco, agradecerte la invitación. La verdad es que fue una entrevista bastante agradable, se nos fue volando el tiempo y pues bueno, lo que comentabas hace unos minutos, ¿no? Nosotros... Pues voy a hablar del equipo que conformamos de trabajo en Nuevo Enfoque en la planilla. Somos un grupo de evaluadores que somos apasionados por la evaluación, es nuestra actividad. Siempre se ocupa este término de los evaluadores a pie. Nosotros somos evaluadores de a pie. Nosotros vamos a las visitas, hacemos nuestros avalúos. En muchas ocasiones nosotros mismos somos nuestra secretaria, nuestro asistente, nuestro chofer, en algunas ocasiones hasta el contador y obviamente el evaluador también, ¿no? Entonces, conocemos las necesidades del gremio. Y pues bueno, como dices, si el voto de la Asamblea nos favorece en el próximo Congreso, pues será un honor para nosotros y un gran gusto poder servirle a los evaluadores de FECOBAL y de México, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que nosotros queremos trabajar por el gremio y lo haremos en esa trinchera y en todas las demás, ¿no? La verdad es que es una profesión que en lo personal me ha dado mucho, me ha dado tanto, que también me siento con la obligación, pues, de devolver un poco también al gremio, ¿no? Y pues bueno, de nueva cuenta, Francisco, agradecerte por la entrevista y por el espacio y un fuerte abrazo y que no sea la primera de las entrevistas y más que sea pero no que Ah, no sea la primera ni la última, sino sea la primera de de muchas. muchas. Claro que sí, amigo, así será. Y bueno, pues muchas Gracias. gracias. Y a ustedes, amigos, hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero en nuestro próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, quien nos ayudará a entender qué se necesita para ser un auténtico maestro.